La ley 17.555, llamada de reactivación económica, fue votada en septiembre de 2002, durante el gobierno de Jorge Valle, en medio de la gran crisis que sufría el país. Buscaba, por distintos mecanismos, dinamizar la actividad nacional fuertemente castigada en aquel momento. Y en su artículo 19 creaba un nuevo régimen a efectos de recibir iniciativas del sector privado destinadas a la ejecución de obras públicas y la prestación de servicios mediante concesión u otras modalidades. Aquella norma, que ya alcanzó la mayoría de edad, ha sido empleada en múltiples ocasiones, tanto a nivel del gobierno nacional como de intendencias departamentales. El ejemplo más reciente lo tuvimos a comienzos de marzo, cuando el presidente Luis Lacalle Pou anunció en el Parlamento que OCE llamará a licitación para la construcción de una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata, que se destinará a reforzar el sistema de abastecimiento de la zona metropolitana de Montevideo, que hoy depende de una sola fuente, el río Santa Lucía, y una única usina, la de Aguas Corrientes en Canelones. La idea de esa solución, denominada Proyecto Neptuno, fue presentada al Estado por un consorcio integrado por las empresas SACEM, Berques, Ciemsa y FAST. Ustedes recuerdan, hace unos días hablamos de este tema con el presidente del directorio de OCE. Bueno, hoy vamos a conversar con quienes diseñaron esta propuesta. Para eso estamos con el ingeniero Alejandro Rival, vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM. Con él vamos a analizar cómo ha funcionado hasta ahora aquella ley del año 2002, qué oportunidades y limitaciones tiene esa herramienta. También veremos cómo marchan dos grandes obras de infraestructura en las que participa esta compañía. Una, el viaducto, el nuevo viaducto en la Rambla del puerto de Montevideo, y otra, el ferrocarril central, que unirá la capital con Paso de los Toros y que es fundamental para la operativa de la segunda planta de celulosa de UPM en Pueblo Centenario. Ingeniero Rival, buen día. Gracias por visitarnos. Buen día, Emiliano. Gracias por la invitación. Vamos a recordar brevemente que es SACEM, es una empresa nacional dedicada a la ingeniería y la construcción, que en este año cumple 70, ¿no? 70 años. Que opera acá en Uruguay, pero también en otros países de América del Sur. Sí, tenemos operación en Paraguay, Perú y actualmente en Chile también. Para terminar de situarla, ¿en cuántas obras está participando en este momento, ya sea con el Estado o con contratos con privados, ya sea por sí sola, ya sea en consorcios? Bien. SACEM participa muy activamente, tanto como bien lo dijiste tú, en el sector privado y el público. Más o menos estamos con 70 contratos en simultáneo, tomando en cuenta esos países que hablé también, aunque el 80% de nuestra actividad es en Uruguay, aunque aspiramos a desarrollar más la pata internacional, por supuesto. Y tenemos del orden de 2.800, 3.000 empleados actualmente, también la mayoría aquí en Uruguay. 2.800, 3.000 empleados, solo correspondientes a SACEM, más allá de que en algunas de esas obras SACEM está en consorcio con otras firmas. Sí, eso es empleados directos de SACEM. Algunos ejemplos rápidos también para terminar de situar a la empresa. Por ejemplo, contratos con privados. Uno obvio es el de UPM, ¿no? Ustedes están participando en la construcción de la planta de celulosa, ¿no? Sí, nosotros históricamente hemos participado en las distintas obras grandes de ingeniería, públicas o privadas, en particular las privadas, las otras plantas también participamos. Estamos muy presentes en este momento en Paso de los Toros. Son también una de las empresas. Somos una de unas cuantas empresas. Porque esa obra está distribuida entre varias compañías, ¿no? Exactamente, esa es un poco la estrategia que ha utilizado UPM en Uruguay, con experiencia en su primer planta, de dividir el trabajo y darle bastante participación a las empresas locales. Yo creo que se asegura ahí bajar el riesgo y tomar buena cantidad de recursos locales. Y luego tenemos otro tipo de clientes privados, por supuesto. World Trade Center, acabamos de inaugurar la segunda torre, Free Zone, que no se pudo hacer inauguración. Estamos en la etapa que no se puede hacer inauguraciones, lamentablemente, como me pasó el otro día con la UAM, que no es privada, pero es semi-privada, ¿no? Porque la fue un unidad fideicomiso. agroalimentaria metropolitana también fue una obra de ustedes. Sí, fue una obra nuestra y no la tuvimos que mirar por YouTube. Bueno, están con el viaducto de la Rambla Portuaria, están en consorcio y también están en otro consorcio con el ferrocarril central. Sí, ahí participamos en un consorcio de 4 empresas,
Ahí tenemos el 27% de ese consorcio, con una empresa española, una empresa francesa y otra empresa uruguaya, Verques. Estamos, el viaducto sí, el viaducto inclusive es una iniciativa privada nuestra. Ahí estamos en consorcio con una empresa del grupo nuestro, porque nosotros conformamos lo que se llama el grupo SACEM. Éramos la constructora SACEM, luego derivamos a un grupo donde hemos desarrollado algunas otras actividades. En particular, hace 7 años adquirimos una empresa vial de plaza, se llama Grinor, que forma en nuestra empresa de vialidad, de pavimento, movimiento de tierra, rutas. Esa es toda una línea de trabajo de SACEM. Es una línea de trabajo del grupo SACEM, exactamente, que viene a apuntalar el expertise de nuestra empresa en las obras de puentes, que ese es un punto fuerte de nuestra empresa. Vayamos ahora sí al instrumento de la iniciativa privada. Ley 17.555, artículo 19, que dice: facultase al Estado, los entes autónomos, los servicios descentralizados y los gobiernos departamentales a recibir iniciativas relativas a actividades susceptibles de ser ejecutadas directamente por los organismos referidos o de ser concesionadas de acuerdo con las normas constitucionales y legales en vigencia, sea a impulso de parte o mediante invitación de oficio. Ese es el instrumento en una síntesis muy grande. ¿Cuántas veces han presentado ustedes proyectos al Estado al amparo de ese artículo? Bien, ya hemos presentado oficialmente 4 o 5, no sé si hay alguna más que está en el horno por salir, por eso, pero ya hemos presentado 1, 2, 3, 4 seguro, y hay 2 o 3 más que estamos estudiando también, trabajándola, porque lleva mucho trabajo una iniciativa privada. ¿Ustedes tienen un departamento dedicado a estos estudios? ¿Cómo lo procesan dentro de la empresa? Yo no diría un departamento, pero sí tenemos gente que ha trabajado ya hace un tiempo en el armado de esto, nuestro abogado de la empresa, con el área de servicios técnicos y el área financiera, desarrollaron esa capacidad. Y bueno, y nosotros lo pusimos ya hace unos cuantos años como uno de los productos a trabajar, ¿no? A ver, cuando tú leías la ley 17.555, el motivo de la ley es la reactivación económica. Era en aquel momento, hay que irse a esa época. Y muy bien estuvieron en hacer eso, porque además no inventaron la rueda. Esta rueda está inventada y funcionando en muchos lugares del mundo, ¿no? Y yo creo que eso, lo que trata estas leyes, estos instrumentos, son herramientas. Es mejorar la articulación del sector público con el privado, que es un gran debe que tiene nuestro mercado para poder trabajar de forma más eficiente en la construcción y en la inversión de infraestructura. Ahí es donde, y esta ley viene a ayudar, porque en definitiva le da al privado la posibilidad de proponer ideas, de trabajar a riesgo y proponer una idea, y luego tener obviamente la ventaja que la ley le permite para llegado el momento de la licitación, porque esto termina indefectiblemente en una competencia. Sí, por más que tal empresa o tal grupo haya presentado la iniciativa, por más que el Estado la apruebe, no se le adjudica automáticamente. Tiene que haber un llamado después. Por supuesto. Un llamado en el que ese que tuvo la iniciativa después cuenta con ventajas, eso sí. Sí. Pero tiene que competir. Cuenta con ventaja, que hay un rango ahí para dar la ventaja entre el 5 y el 20. Y también después tiene ventaja que le da la ley de tener derecho a mejorar la oferta ganadora, y también para reembolsarse los costos del proyecto debidamente, si en el caso de perder, debidamente documentados, ¿no? Como corresponde. Y eso, como todo, no se han ejecutado muchas de estas en Uruguay, muy poquitas. Pierdo la cuenta, pero no me sobran los dedos de una mano. Para desde esa ley hasta la fecha de hoy. ¿El total es tan bajo? Es bajo, sí. Es bajo, sí. Y hay algún instrumento también a nivel municipal. Algunas intendencias han tomado un poco el marco legal y han hecho alguna normativa también. ¿La Intendencia de Montevideo, por ejemplo? Sí, Maldonado también en su momento hizo algo. Creo que esas dos son las que lo utilizaron. Ya volveremos al instrumento, a cómo funciona, a qué ventajas o inconvenientes tiene, pero antes creo que está bueno detenernos en el caso concreto del proyecto Neptuno, para ver justamente un caso, ¿no?
Hace varios años que OCE y el Gobierno Nacional vienen analizando la necesidad de agregar una segunda usina potabilizadora de agua para el área metropolitana de Montevideo, que, como yo recordaba recién, se abastece de una única fuente, la cuenca del Santa Lucía, y una única planta. Ahora, en principio, según lo que se había avanzado en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, la solución que se perfilaba era una represa sobre el arroyo Casupá, en la misma cuenca del Santa Lucía, que incluso estaba pronta para licitar. 80 millones de dólares se estimaba costaría y permitiría duplicar la capacidad actual de procesamiento, de represamiento de agua. Ustedes el año pasado le presentaron esta otra idea al Poder Ejecutivo. ¿Cómo fue? Sí, a ver, la represa Casupá es una muy buena idea y probablemente capaz que en algún momento haya que ejecutarla, desde mi punto de vista, ¿no? Y no soy yo quien toma esas decisiones, pero sí tengo opinión al respecto. Nosotros empezamos a trabajar hace meses cuando el tema no fue represa Casupá, sí, represa Casupá, no. El tema de fondo es suficiente agua y de buena calidad, sí, o suficiente agua y de buena calidad, no. Ese es el tema que OCE viene estudiando hace años. Entonces, cuando uno mira desde arriba el problema y se aleja un poquito más y sale de lo que es mirar la cuenca propia del Santa Lucía y de seguir generándole embalses, que es una ayuda, no digo que no, a nosotros se nos ocurrió que podíamos pensar fuera de la caja de alguna manera, tampoco es inventar la rueda, porque existen estas soluciones, y buscar una alternativa y buscar una fuente infinita de agua para salir eventualmente de los problemas cuando hay sequía. La sequía se da, Uruguay es un país chico, si se da sequía en la cuenca del Río de la Plata, todos los embalses en el río de Santa Lucía, todos los embalses van a tener ese problema. Entonces queríamos seguir a ver cómo podemos evitar ese problema. Y bueno, ahí fue donde se nos ocurrió. Hemos tenido con la cuenca del Santa Lucía, hemos tenido los dos tipos de problemas, ¿no? De cantidad de agua y de calidad de agua. Hemos pasado por periodos relativamente críticos hace poco. Sí, hace un año, 2 años creo, fue uno de los periodos muy críticos. Creo que estuvimos, a decir del presidente de OCE, a 1 mes y medio de tener un problema gravísimo de suministro. Eso fue el año pasado. El año pasado, entonces. Ahora, estas cosas, para eso está la ingeniería y para eso está la cabeza del ingeniero para resolver este tipo de problemas. Y bueno, nosotros, esto no es una idea esto fue sumatoria de ideas de varios ingenieros, de varias empresas, que justamente yo decía, hay que tener ese espíritu de aportar ideas y de pensar afuera de la caja. Eso fue lo que hicimos. Me acuerdo que algunas veces en las que tratábamos este tema en el programa aparecía, ya fuera por mensajes de los oyentes o en fin, o gente cercana, el ejemplo de Israel con las desalinizadoras, ¿no? ¿Por qué no ir por ese camino acá? Esto que ustedes propusieron no es una desalinizadora. No, lo evaluamos en su momento. Es una alternativa válida de repente para otro lugar, mismo en Uruguay. Evaluamos en su momento los costos de operación también, porque hay que ver la inversión y la operación luego. Y en el análisis que hicieron los distintos técnicos, nosotros estamos con 2 consultoras uruguayas de primerísimo nivel, como es SI y CEINCO, en este caso FAST, que trabajaron a fondo el tema y llegamos, después de hacer un análisis de detalle, pero empezando por un FODA primero, que claramente ir a una zona sin salinidad bajaba mucho los costos operativos. O sea, no sacar el agua, no sé, de la costa de Canelones o de Maldonado, sacarla del otro lado, más al oeste. Del otro lado para alimentar Montevideo, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer algo para Maldonado con esa característica, habrá que estudiarlo bien. A ver, acá no hay que tener, en ingeniería los paradigmas no son buen recomendables, entonces hay que tratar de aplicarle el razonamiento y mucha información y no casarse con una única idea. Y eso fue un poco lo que hicimos. Creo que el hecho de que participaran unos cuantos ingenieros uruguayos, por el tamaño de las 2 consultoras especialistas que le dije, permitió un poco generar esa amplitud en el razonamiento y ir a esta solución que entendemos que es la mejor, y así lo entendió el gobierno. Una planta potabilizadora de agua básicamente dulce. Es una toma de agua bruta, llamémoslo así, de una fuente infinita, también por decirlo de alguna manera, porque nunca se secó el Río de la Plata, pero una fuente infinita,
tomada de una zona de baja salinidad para evitar la desalinización. Arasatí, en el límite entre San José y Colonia, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque hay estudios ya suficientes de medición de cloruros. Entonces, ya hay experiencias en Uruguay de tomar agua del río de la Plata. En el propio departamento de Luego Colonia. ahí se construye una planta potabilizadora en el mismo lugar y se hace una línea de aducción, una aductora hacia Montevideo, que se inyectaría, puede ser en el recalque Melilla o en algún lugar a terminar de definir, porque hay que trabajar en el proyecto. Ahora hay que seguir trabajando en esto, ¿no? Ese es un poco en grandes líneas. Y creo que le da esto, le da redundancia, es 1/3 más o menos de la capacidad de potabilización de Aguas Corrientes. Ojalá que nunca nos pase, pero si llegamos a tener un problema serio en Aguas Corrientes, por lo menos tenemos una fuente independiente, redundante, llamémosle así, con una tecnología de última generación, con una buena calidad de agua. No nos olvidemos aquello de la cantidad, pero la calidad, el olor y el sabor es un tema complicado, ya lo vivimos en algún momento. Estamos acostumbrados a un altísimo nivel de agua, los montevideanos. Pero hemos tenido episodios de contaminación del agua de Santa Lucía, ¿no? Hemos tenido y hemos estado conviviendo con algunos problemas, pero es normal. Y lo que hay que hacer es, miren lo que pasa en San Pablo, una ciudad gigantesca, que ha tenido que racionar el suministro de agua, y tiene un problema endémico. Así que entonces, por un lado, la ventaja, la redundancia, la capacidad de suministrar 1/3 de lo que produce Aguas Corrientes. De ese orden, veremos al final. Al mismo tiempo libera la demanda sobre Aguas Corrientes y eso también tiene sus ventajas, ¿no? Bueno, Aguas Corrientes está llamada a algunos trabajos, ¿no? Está el tema de los lodos, que OCE lo está atacando, que es un tema ambiental, y me consta que también el Ministerio de Ambiente, el ministro ha hablado más de una vez de este tema, le preocupa mucho como buen canario que es él, pero a la OCE también le preocupa mucho. Y está el tema de trabajar sobre la materia orgánica y la potabilización en sí, en la propia planta, que eso merece intervenciones. Pero cuando uno ya tiene una planta funcionando, inyectando agua y después, bueno, podrá almacenar algo, y teniendo otra planta es muy distinto, ¿no? El manejo. Y decía el presidente de OCE que el solo hecho de que baje la demanda sobre la planta de Aguas Corrientes también va a ayudar a esa planta, ¿no? Sí, yo le voy a poner un símil, Emiliano, que hay gente que lo va a entender. Esto es como el despacho de carga de UTE. Cuando usted tiene distintas fuentes de donde generar, eólica, hidráulica, térmica, usted empieza a tener otra seguridad sobre el sistema. Y esto es más o menos lo mismo. Acá estamos teniendo distintas fuentes y tenemos Río de la Plata o la cuenca del río Uruguay. Si no nos llueve, hay una seca terrible y aparece el problema, porque cuando no llueve y hay seca aparecen más las cianobacterias, y cuando normalmente pasa eso, porque hay calor, entonces se genera más materia orgánica, todo eso complica la propia planta Aguas Corrientes. Bueno, por lo menos tenemos otra salida para administrarnos. La administración aceptó la iniciativa de ustedes, de esta planta a ubicarse en Arasatí, en la costa de San José. ¿Cómo sigue ahora el proceso entonces? Sí, el directorio de OCE ya lo aprobó, estamos esperando las formalidades del caso, el presidente de la República lo anunció, y creo que hizo bien porque es realmente un tema importante. Este es un tema, es de los temas muy importantes que ya el gobierno pasado también le estaba poniendo el ojo. Yo tengo que ser honesto. Yo recuerdo una vez al ministro de Defensa, Fernández Huidobro, hace muchísimos años, hablar de este tema. Sí, era una de sus obsesiones. Él hablaba siempre... La fragilidad del sistema de abastecimiento de agua potable. No era el único. A nivel de los ingenieros me consta, y a nivel de OCE también me consta que los técnicos también lo venían viendo. Pero bueno, por lo menos es uno que también lo dijo públicamente. Pero a ver, no importa, acá hay una cuestión de acumulación positiva de cosas bien hechas, y hay que mirar para adelante. Entonces, en definitiva, estamos esperando las formalidades, estamos trabajando ya en todo lo que es los aspectos técnicos, porque esto va a terminar en un llamado a licitación como corresponde, y bueno, veremos cómo sigue. Ustedes tienen que preparar el estudio de factibilidad. Sí. ¿Qué es eso para que el oyente lo entienda? Y bueno, tenemos que estudiar, tenemos que estudiar un poco más el proyecto Bajaba Tierra, meterle un poco más a los costos también, la tecnología a emplear para construir, o sea que hay que profundizarlo en factibilidad en todo sentido. ¿Cómo pagaría el Estado al concesionario? Bueno, eso todavía no está. Nosotros propusimos algunas ideas, eso no está definido.
el Estado tendrá que definir. Nosotros lo que propusimos es la construcción, diseño y construcción y mantenimiento, no así la operación. Está esa posibilidad también. Está la posibilidad de que el contrato con el ganador de la licitación incluya la operación de la planta. Sí. Eso a su vez despierta dudas desde el punto de vista constitucional, ¿no? Por el famoso artículo 47, el que establece que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y que esos servicios públicos deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, ¿no? Aquella reforma constitucional del año 2004, ¿no? Sí, nosotros no propusimos nada que violentara ese artículo justamente porque lo conocemos muy bien. Sí, nosotros lo que queremos es ya lo que hace la propia OCE, que es construir, contratar mantenimientos y explorar al límite, pero siempre respetando como corresponde la Constitución. Y no nos olvidemos una cosita al margen. Lo de la represa de Casupá y las otras represas estas son cosas que va a haber que seguir mirando. Porque OCE tiene la posibilidad de vender agua bruta. Y el agua para riego es algo que hay que empezar a mirarlo con más cariño en Uruguay. ¿Cómo es esto? A ver. Sí, hay que conocer un poco las limitaciones, pero también las posibilidades que tiene el ente OCE. Y OCE puede vender a privados agua bruta, es decir, agua sin potabilizar. Agua sin potabilizar, claro. Por ejemplo, para riego. Y por ejemplo, si tiene una represa, y para riego, si tiene una represa en el corazón del país, y la usa como respaldo para aguas corrientes, pero le sobra agua bruta almacenada, y dulce, y la quiere vender, obviamente con la infraestructura, con alguna red, ¿no? Porque el agua hay que llevarla por cañería, no se va a llevar en camiones. Esa agua se puede vender para un sistema de riego. Bueno, así se hace en mucha parte del mundo. Pero ¿y por qué está mencionando esta posibilidad que sí, que efectivamente no sé si se estaba pensando, pero ¿por qué la menciona en este contexto? Porque me pareció que, porque estamos hablando en el contexto de las inversiones de OCE relativos al suministro de agua, y hay que pensarlo en un sentido, y de las limitaciones constitucionales, pero también hay que mirar la parte positiva de los negocios que puede hacer OCE con el agua. Claro, esa sería una línea de negocios nueva para OCE. Sería una línea de negocios nueva que debería de mirarla, tal vez juntándose con algún privado que lo ayude en la gestión, pero manteniendo una actividad mixta, público-privada, ¿por qué no? Muchos países del mundo funcionan y de muy buena forma. ¿Van a presentar una iniciativa privada? Me olfateo eso, teniendo en cuenta cómo lo tiene pensado. Son ideas, pero hay que primero vamos a concentrarnos en esto. Bueno, lo dejamos picando ahí, pero para terminar entonces con este proyecto o con la inversión que se haría en esta planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, ¿de qué monto sería la inversión justamente? Bueno, esto hay un rango ahí, esto es una inversión que entre 100 y 200 millones de dólares, pero depende lo que elijan y lo que se termine definiendo como solución y como configuración, qué tipo de capacidad de planta, qué volumen de agua vamos a potabilizar, y después el diámetro de la cañería. Bien. Para terminar, y teniendo en cuenta la experiencia de ustedes, ¿cómo son los plazos que vienen de ahora en adelante? ¿En qué fecha aproximada podrían iniciarse los trabajos después del llamado, de la concesión, etcétera? Yo tengo la expectativa que se puedan empezar antes de fin de año. ¿Sí? O sea, que podría haber un adjudicatario antes de fin de año y comienzo de trabajos antes de fin de año. Va a haber que remarla mucho por los procesos licitatorios y por los trabajos previos que hay que hacer, pero podemos apuntar a eso, pero tal vez obviamente es una obra para el 2022 en adelante. ¿Y cuánto tiempo duraría la obra? No es una obra que lleve tanto tiempo, será una obra de 18 meses, una cosa así. Enseguida retomamos la entrevista con el ingeniero Alejandro Ruibal de SACEM. A propósito de la experiencia de la ley 17.555 y después, viendo qué está pasando, por ejemplo, con la obra del viaducto aquí en La Rambla, qué papel va a jugar en el nuevo entramado de Montevideo y del puerto, donde hay tantas obras en curso en este momento. Retomamos en perspectiva la entrevista con el ingeniero Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM. Hemos empezado el reportaje muy concentrados en la ley 17.555, llamada de reactivación económica, del año 2002, septiembre de 2002,
que en su artículo 19 creaba un nuevo régimen a efectos de recibir iniciativas del sector privado destinadas a la ejecución de obras públicas y la prestación de servicios mediante concesión u otras modalidades. ¿Qué experiencia hay en Uruguay en esta materia? ¿Cuál es la experiencia de SACEM en particular? Recién nos ocupábamos de lo más nuevo, de esta iniciativa que presentó la compañía en consorcio con otras firmas para una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata, a ubicarse en la zona de Aracití, en el departamento de San José. Vamos a seguir por ese lado. Ingeniero Rival, obviamente el mecanismo de la iniciativa privada tiene sus ventajas para empresas constructoras y otros inversores. Les permite a ustedes armar negocios nuevos, ofreciéndoselos al Estado. Pero también puede decirse que tiene algo raro, porque desde el sector privado se le cambia los planes al gobierno nacional, a un ente autónomo, a una intendencia, que se le crea al Estado una necesidad. Puede entenderse hasta que es una forma de cogobernar. Veía algo de eso en mensajes que llegaban de la audiencia recién. ¿Qué dice usted de esa lectura? Bueno, a ver, bien utilizada la herramienta, y que no es la única, ¿no? Porque también en la ley de PPP, la 18.556, no me acuerdo de memoria, también hay un mecanismo de iniciativa privada, ¿no? Pero la más utilizada es esta que estamos hablando. Bien utilizada la herramienta, la culpa no es la herramienta ni del privado que propone los proyectos. ¿Y qué quiere decir bien utilizado? Bien utilizada quiere decir, cuando se toma la decisión de ir adelante o no con una iniciativa privada, es porque se analiza si cae dentro de los planes que tiene el gobierno, si viene a ayudar, tal vez, o si directamente viene con una propuesta creativa que tal vez no se vio, o a veces hasta la generación de un negocio, como hablábamos hoy. Entonces, yo creo que nadie, ni en las empresas privadas, uno después que hace un plan, se cierra absolutamente a recibir propuestas nuevas y analizarlas. En la vida nadie lo hace eso, así que ¿por qué lo va a hacer el gobierno? ¿Por qué le vamos a restringir la posibilidad de utilizar toda la creación que pueda haber por fuera del propio Estado, siempre que se alinee con objetivos que el gobierno los define? Porque acá nadie lo obliga y no se puede reclamar nada. Uno presenta iniciativa privada y si le dicen que no, se terminó y punto. No hay más derecho a pataleo. Está bien, pero también podría ocurrir que mediante este mecanismo se presentara una iniciativa, no sé cómo llamarla, absolutamente elemental. Bueno. Que no requiriera la presencia o la aparición de un privado para formularla, ¿no? Bien, eso es un riesgo, y yo creo que es donde tenemos que tener mucho cuidado todos, el Estado, pero los privados, porque los privados queremos siempre tener este tipo de herramientas, pero vamos a entender, los privados muchas veces nos tenemos que generar el negocio y generar la actividad. Estoy hablando en el marco de la industria de la construcción en particular. Nosotros, si no hay inversión y no generamos inversión, no trabajamos directamente. Nuestras empresas son directamente la actividad relacionada con la inversión que hay, pública o privada, de donde venga. Y esto es una manera de incentivar y a veces hasta de proponer mecanismos de financiamiento creativos, etcétera. Ahora, si uno cae en el uso o abuso o en la tergiversación del uso de este tipo de herramientas o instrumentos, lo que le hace es daño a los propios privados, que luego el péndulo va a ir en el otro sentido, que es decir, se ponen de moda una herramienta, pero después cae en desuso porque los gobernantes que estén en el momento dicen, esta herramienta ya se abusó. Entonces, hay dos excesos posibles, ¿no? Proponer un proyecto que es un disparate, yo que sé, en el que no tiene sentido que se embarque el Estado, yo que sé. El Estado tiene la potestad de directamente decir que no inmediatamente. Bueno, podría pasar. Y la otra... Ha pasado muchas veces, ¿no? Pero ha pasado. La mayoría, las que se aprueban son la minoría, ¿no? Bien. La otra posibilidad es que, digamos, aprovechando las ventajas de este sistema, de este instrumento, lo que se presente sea algo muy simple, muy básico. Elemental, liviano, sin estudio suficiente. Sí, puede pasar, es un riesgo. ¿Y ha ocurrido? Bueno, a mí todavía no me consta, no he participado en ninguna licitación que uno diga le dieron una iniciativa y no justificaba. Yo todavía no lo vi llegado a licitación. Ahora, los privados también somos muy creativos a la hora de presentar. Entonces,
ahí es donde el Estado tiene que jugar fuerte en su rol de realmente de decidir qué es realmente una iniciativa privada y lo que no es una iniciativa privada. ¿Y qué más a propósito de la experiencia con esta herramienta? ¿Hay algo que cambiar? ¿Debería modificarse la ley de acuerdo a lo que ustedes han evaluado? Yo voy en la dirección siempre a favor de fomentar la articulación público-privada, en la máxima amplitud de eso que estoy diciendo. Yo creo que, y sobre todo en Uruguay, los privados tenemos más para jugar de forma honesta, comprometida, asumiendo los riesgos como corresponde. Tenemos mucho más para hacer. La ley de iniciativa privada es un instrumento que hay. Tal vez haya que pensar otros, donde, sin hablar de privatizaciones, que no es necesario hablar, pero concesionar otros servicios perfectamente que el Estado hace. Perfectamente los privados podemos hacerlo de forma muy eficiente. ¿Ejemplos? Bajo un control muy fuerte del Estado, ¿no? Como corresponde. Porque está todo inventado en el mundo, pero hay muchísimos. ¿Pero en qué está pensando? ¿Algún caso concreto? Bueno, a ver, la basura es un tema, recolección, tratamiento de residuos, ese puede ser uno. Temas vinculados a la distribución de energía, también puede ser otro. Hay muchos sectores, hay que ponérselo a pensar, hay muchos sectores donde el privado puede participar, pero hay que definir muy bien las reglas de juego. Yo creo que sería muy bueno que las empresas constructoras, como en otros países, las empresas constructoras arrancan siendo constructoras, terminan siendo concesionarias y constructoras, y al final terminan siendo concesionarias, constructoras y empresas de servicios y operación y mantenimiento. Eso es en el mundo, es así. ¿Por qué? ¿Por casualidad? No. Porque cuando uno ya tiene armada una estructura de organización, de control, de recursos humanos, de calidad, de seguridad e higiene, y es profesional y lo hace bien, hacerlo para construir una obra, o hacerlo para mantener una obra, o hacerlo para operar una infraestructura, uno ya está entrenado y es más eficiente. Y es más eficiente a veces que en algunos lugares el Estado haciendo esa tarea. Y acá se trata de la eficiencia global, de todo el sistema, ¿no? Y es una manera también de generar empleos a nivel privado, porque acá no podemos ver de vista que en el fondo los que hacen estas cosas son trabajadores. Insisto, hacerlo, Uruguay tiene muchos ejemplos para mirar en el mundo de cómo se hace esto. Nueva Zelanda es uno, pero hay muchos que se hizo bien, y hay lugares que se hizo mal. Podemos mirar de los dos. Pasemos ahora a una obra que está en construcción y que fue una iniciativa privada, una iniciativa en la que participó SACEM. Usted lo mencionó hace un rato, no es SACEM solo, SACEM con Grinor presentó la idea de este viaducto en la Rambla Portuaria, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva ya entonces este proceso? Esto arrancó el 2019. Ahora, llamarlo viaducto es la manera más fácil de llamarlo, pero es mucho más que un viaducto la obra esta. Es una obra de readecuación de los accesos del puerto de Montevideo. Insisto mucho con eso, porque incluye un viaducto muy importante, de casi 2 kilómetros, sí. Que dentro de ese viaducto va a haber un puente arco muy lindo, que va a cambiar mucho el paisaje de la zona. Pero en realidad hay toda la readecuación de los accesos del puerto y los accesos norte, y una zona que estaba sumamente congestionada. Vamos a recordar entonces cuál es el objetivo de esta obra, qué es lo que procura, solucionar problemas serios que ya tenía antes, la circulación en la zona del puerto, y preparar a la zona para un movimiento adicional que va a venir ahora con todo lo relativo al ferrocarril central, la celulosa de UPM, etcétera, ¿no? Sí. A ver, hay que retrotraerse a lo que eran los accesos del puerto en esa zona en el pasado, y recuerden lo que era la llegada de los camiones con el tránsito urbano. Imagínense, luego que el puerto encaró una serie de obras importantes de infraestructura, pero lo primero fue el muelle C y el muelle D, hacia esa zona, ¿no? Estoy hablando. Luego vino en paralelo a la terminal de Obrinel, la terminal especializada de granos, la terminal granelera de Montevideo. Luego ahora viene la terminal de celulosa, la terminal de UPM, una cosa al lado de la otra.
más allá está el puerto pesquero. Hay un reordenamiento del puerto. Toda esa zona, toda esa costa oeste del puerto, norte, lo llaman acceso norte, ya estaba colapsada sin todas esas cosas que le dije. Imagínense cuando empiecen a llegar las cargas, y ojalá lleguen en volumen, porque quiere decir que funciona el país y funciona el puerto, que lleguen a la terminal, los granos, la celulosa. O sea, son cargas que no están hoy en día en el puerto. Y hay que traerlas, y hay que traerlas de manera eficiente. Se resolvió hacer un ferrocarril para traer la celulosa y traer algunas otras cosas que sin duda van a venir por la misma vía, eso está claro. Sí, no va a ser solo para transportar la celulosa de UPM. ¿Usted está seguro de que va a jugar otro papel más amplio en la logística? Y, a ver, lo que le dio la celulosa al ferrocarril central es la masa crítica y la decisión política en su momento, que no me corresponde a mí opinar, pero fue lo que venció la inercia de hacer una obra de inversión en el sector ferroviario que se reclamaba en el país hace décadas, de invertir en el ferrocarril. Esa dio la excusa, pero utiliza el 50% de la capacidad. Y el otro 50% es muchísima carga. Estamos hablando de 2 millones de toneladas al año. Es muchísima carga, hay que ver los números de Uruguay. Entonces va a haber varias cargas más. Y si es que todavía no se reflota algún transporte de pasajeros de mediana distancia, ¿no? Que eso va a ser algo que sin lugar a duda algo va a pasar, una especie de tren suburbano. Ante ese panorama, ustedes propusieron, digamos, un viaducto sobre la Rambla Baltasar Brum, entre la vieja central térmica de UTE y la ex estación central del ferrocarril, ¿no? Ante ese panorama lo que propusimos fue reordenar todos esos accesos, y una de las formas era elevar una estructura, que es el viaducto, también corregir una serie de temas viales, también generar el acceso norte nuevo, también rellenar más área en la bahía para tener más área para el puerto. El puerto gana mucha área con esta obra, unas cuantas hectáreas. 9 hectáreas. Debe ser todo el puerto. Por ahí. Y de ese orden, sí, de ese orden sumando. Inclusive le queda la puerta abierta para lo que es la playa de maniobra, la ex playa de maniobra de la terminal, la estación de Artigas, ¿no? No estoy hablando del edificio ni nada de eso, pero ahí hay algo que es una zona... Sí, se discute esa posibilidad de que el puerto crezca hacia la playa de maniobras de la estación central del ferrocarril. Pero hay un lío allí, teniendo en cuenta que no está claro a quién pertenece todo ese inmueble, ¿no? Y bueno, alguien tendrá que tomar una decisión viendo la mejor decisión para el país. Pero al puerto de Montevideo hay que ayudarlo. El puerto de Montevideo es una industria, que además es donde se apuntala todo el sector exportador. Y me parece que todo lo que se le puede invertir al puerto para hacerlo más eficiente repercute en el resto de la cadena logística del país, y eso es evidente. Y estamos en camino a tener a fin de año una obra que le va a cambiar. La gente todavía creo que no percibe, no se da cuenta, no visualiza el cambio que va a generar eso, que creo que le va a ayudar mucho al puerto, pero va a ayudar mucho a la circulación en esa zona de la ciudad. Hoy al revés, lo que ocurre es un gran enredo de tránsito, ¿no? Desvíos por todos lados, y incluso cuesta ver la obra, ¿no? De afuera porque está muy fácil. tapada por los edificios, claro. Pero bueno, ya se va a ver, ya se va a ver bien y se va a poder recorrer. Pero las obras generan problemas, Emiliano. Sí. No, está bien, pero lo digo porque hoy todavía no se visualiza, a eso voy, ¿no? Es problema, pero es trabajo. Yo cuando veo una obra no veo problemas, veo oportunidades. Hay otros que ven problemas, pero son a término. ¿Cuándo es la fecha prevista para la inauguración? Estamos viendo porque hubo algunos cambios en el proyecto y algunas corrimientos de cables de UTE. Había mucho cable subterráneo. Es una zona complicada ahí, ¿no? Y esto va a ser antes de fin de año, ¿no? No quiero dar una fecha exacta, porque además convengamos que estamos en medio de una pandemia, en un momento sumamente complicado, que está impactando en la construcción. Eso era un punto que quería consultarle. ¿Qué les está pasando a ustedes con el personal? Sí, mire, nosotros veníamos llevando esto muy bien. Creo que la construcción fue uno de los motores, como dijo la ministra de Economía, que vino empujando y tirando el carro, sobrellevando situaciones complicadas, ¿no? Suministros que no llegaban de otros países, porque estábamos mucho peor que acá. Algunos casos que se iban dando las obras, se había que estar aislando y cuarentenando, pero en las últimas semanas esto se disparó bastante. Como es obvio, no estamos en una isla, estamos en el mismo país. Eso generó un aumento importante de casos positivos, pero también un aumento grande de cuarentenados.
Y eso empezó a pegar en las obras, porque empieza, a ver, uno no tiene no es como un cuadro de fútbol que tiene los suplentes sentados esperando que uno tiene los recursos que precisa para realizar la obra de acuerdo a una planificación. Y eso ya está empezando a pegar. Veremos a ver cómo evoluciona esto. Yo creo que hay que seguir remándola y hay que seguir empujando. Lo que uno no puede hacer en esto de la pandemia es sentarse en un rincón a lamentarse. Hay que cuidarse, hay que ser creativo, como hablábamos hoy, buscar formas, pero las obras tienen que seguir produciendo. Enseguida, en el final de la entrevista, quiero preguntarle algo a propósito del ferrocarril central. Para los oyentes que nos preguntaban, las características básicas del viaducto acá en la Rambla Portuaria, 1.800 metros de extensión, ¿no? 8 metros de altura. Sí, en el punto más alto. Rampas de acceso de 200 metros a cada extremo. Sí. 6 sendas, ¿no? 3 para ir, 3 para venir. Sí, estamos ampliando un 50% la capacidad de lo que es la Rambla, lo que era la Rambla antigua que había ahí, que había 2 y 2, ahora va a haber 3 y 3. Bien. Bueno, para eso hay que prepararse entonces en los próximos meses, sobre fin de año, cerca de fin de año se habilita. Pero se nos termina el tiempo y me gustaría que por lo menos pusiéramos a punto brevemente el gran proyecto gigante del ferrocarril central, el que unirá el puerto de Montevideo con Paso de los Toros. Allí SACEM está como parte del grupo Vía Central, ¿no? Además de SACEM, Berques, la española SACIR, la francesa NGE. ¿Qué está pasando sobre todo con los plazos? Porque hubo dificultades serias, sobre todo en la entrega de los predios que tenían que ser expropiados. Ahí hubo un cuello de botella. ¿En qué está todo ese tira y afloje? Bien, el ministro ha sido muy claro, lo ha dicho muchas veces, de lo complejo que ha sido y lo complicado también que ha sido avanzar en las expropiaciones, pese al esfuerzo que han estado haciendo. Hoy en día estamos buscando soluciones con la voluntad de todas las partes para alargar el plazo, lo necesario, lo mínimo necesario. Septiembre de 2022 era la fecha comprometida para entregar el ferrocarril central operativo, digamos, ¿no? Correcto. Y bueno, estamos viendo de extender un poco ese plazo. Mayo 2023, bueno, puede ser otra fecha que se ha manejado. Puede ser por ahí. El proyecto sigue adelante, va a seguir adelante, pero en estos proyectos grandes, si estamos hablando de un proyecto de 36 meses y uno lo tiene que ampliar un poco, es normal, tampoco hay que poner el grito en el cielo. Lo que hay que buscar es la continuidad del proyecto, las soluciones. Este es un proyecto desafiante sin antecedentes, donde se precisa la ayuda de todos, las autoridades, para sacarlo adelante y sacarlo de la manera más eficiente posible para todos. Ahora, todo indica que hubo problemas en el gobierno anterior, que asumió el compromiso de entregar libres una cantidad de predios expropiados con la que no se pudo cumplir. Ahora, desde que asumió el nuevo gobierno hace un año, parece que también ha habido otras dificultades en ese proceso, ¿no? Bueno, ahí yo no voy a atribuir responsabilidades, no me corresponde. Yo tengo que cumplir con un contrato, con una obra y poner todo de nuestro lado para resolver los problemas. Y es lo que estamos haciendo. Y lo que dije es que sí, las expropiaciones son complejas y a veces es un círculo complicado de romper, en el que uno va proyectando y a veces las expropiaciones son una franjita de terreno. De un padrón, no es que se saca todo el padrón. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se había comprometido a entregar antes del 26 de febrero 70 expropiaciones urgentes, imprescindibles para que la obra no se detuviera. ¿Se cumplió con eso, efectivamente? No tengo el estatus de eso, no lo tengo. Entonces, usted decía, esta es una obra muy grande, pueden ocurrir postergaciones, dilaciones. El problema es que acá de por medio hay un contrato, ¿no? Un contrato entre la República Oriental del Uruguay y UPM, en el que se establece que UPM tiene que tener el ferrocarril a disposición en septiembre de 2022. Entonces hay multas, litigios posibles, bueno, todo eso, ¿no? Pero a ver, voy a seguir la línea de lo que ha declarado el ministro de Transporte, que ha sido muy claro cuando ha dicho que se está hablando entre las tres partes para buscar el punto de equilibrio y de acuerdo para
para resolverlo, y yo le digo, soy muy optimista, eso ya se está dando, y así que eso va a salir adelante. Se ha hablado de que la alternativa es, bueno, postergar la inauguración del ferrocarril central, pero que UPM pueda iniciar la fabricación en su planta de celulosa para septiembre de 2022, contando para la salida de la mercadería con la ruta 5 ampliada, ¿no? Como que durante un primer periodo el transporte del puerto de Montevideo se haría por camiones, por lo que se adelantaría a su vez la obra de la doble vía de la ruta 5, etcétera. ¿Lo ve viable todo eso? A ver, en ingeniería, si hay dinero y tiempo para invertir ese dinero rápido, es decir, un buen ritmo de inversión, los plazos se pueden acortar mucho. Pero bueno, yo no me puse a hacer un análisis de la situación. Lo que está claro que si del caso concreto lo que está claro que si UPM tiene que empezar a trasladar la celulosa, lo va a hacer de alguna manera. No es la solución, y no es la solución ambiental correcta, sacar las celulosas en camiones generando mucho más polución, pero muy antieconómico, pero además generando, imagínese, es un tren de camiones. Eso iba, ¿no? Entonces, imaginarse la ruta 5 aún ampliada, aún doble vía, con ese tráfico de camiones permanente, no parece que vaya a ser algo muy cómodo. No, pero yo lo que creo que el ministro dice cuando habla de la doble vía de la ruta 5 es que claramente esto era algo que lo tenía en el plan, lo dijo, y yo lo que creo que está haciendo es darle un empujón más grande ahora, tratando de ayudar un poco en esto, pero no es que la doble vía sea para sacar la celulosa de UPM, la doble vía es para mejorar una arteria principal, una columna vertebral del país, que creo que es muy, muy buscada y muy deseada hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es de corto término, nadie va a hacer una doble vía solo para que UPM saque unos pocos meses, que hay que ver si realmente pasa eso, ¿no? Yo no creo que pase eso, yo creo que vamos a llegar más o menos juntos todos que también habría atrasos en la puesta en marcha, por lo menos a fondo, de la fabricación de celulosa. No, eso no lo sé yo, eso pregúntenselo a UPM, no, esos proyectos grandes a veces tienen sus propias complejidades, pero yo me tengo que concentrar en destrabar, en hacer lo mejor posible el consorcio en realidad, ¿no? De las 4 empresas que tú mencionaste, en resolver el ferrocarril, seguir adelante. Hay más de 2.000 personas trabajando en el ferrocarril, va a haber más puestos de trabajo porque hay más obras que vamos a tener que encarar. Es una de las grandes, es la obra pública más importante de los últimos años. ¿Y puede seguir el trabajo por más que falte el terreno tal o el predio? No, si los terrenos no terminan de estar, en un momento puede llegar a tener que detenerse los trabajos. No lo estoy viendo, estamos entre todos gestionando para que eso no pase, y es a lo que estamos trabajando, y que obviamente, Emiliano, no voy a contar todas las gestiones que estamos haciendo, así me lo preguntes 10 veces, porque realmente creo que son las cosas que uno tiene que gestionar de forma positiva, y es lo que estamos haciendo. Ingeniero Alejandro Rival, vicepresidente comercial y de operaciones en SACEM, gracias por la visita esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación, Emiliano. Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia de hoy.